llevarás a mi heredero. Las palabras del jeque resonaban mientras los médicos invadían la habitación. Él se estaba muriendo. Yo estaba aterrada. Y algo imposible estaba a punto de suceder. Mi nombre es Alejandra, y esta no es una historia común. Yo era solo otra mujer tratando de sobrevivir a una vida sin opciones, cuando un hombre, poderoso, solitario y condenado por una enfermedad implacable, apareció con una petición que lo cambiaría todo. Dame un hijo antes de que muera. Él era un jeque multimillonario, oculto del mundo por secretos que pocos habían sobrevivido para conocer. Acepté sin saber el precio, y ese precio no fue solo un contrato. Fue mi alma hecha pedazos, un amor imposible y un niño que se convirtió en mi redención. Entre palacios de oro y noches de silencio, viví algo que nadie creería. Esta es la historia de cómo una mujer al borde del abismo terminó convirtiéndose en la heredera de un legado que jamás pidió, pero que ahora lleva en su propio nombre. Y si alguien me hubiera dicho, hace algunos años, que viviría en un palacio en medio del desierto, rodeada de silencios más pesados que el oro, esperando un hijo de un hombre que apenas conocía, me habría reído o llorado. Dependería del día. Nací lejos de cualquier tipo de realeza. Crecí en una casa con más grietas en las paredes que certezas en la vida. Mis padres eran trabajadores, honestos, pero la honestidad, a veces, parece una maldición cuando el mundo gira al revés. Mi padre bebía más de lo que hablaba, y mi madre, mi madre estaba hecha de silencio, de ese tipo que pesa en los hombros y endurece el corazón. Salí de casa temprano, creyendo que podía ser más. Trabajé como mesera, vendedora de tienda, cuidadora de ancianos. Nada me retenía, nada me completaba. Siempre estaba yéndome, siempre huyendo, como si mi propio nombre no quisiera parar en ningún lugar. A los 26 años, no tenía casa, no tenía rumbo y apenas recordaba lo que era soñar. Tenía un cuarto rentado, deudas apiladas como cartas marcadas y un vacío en el pecho que ni yo sabía nombrar, hasta que apareció una propuesta extraña, inesperada, casi absurda, y fue ahí cuando todo comenzó. Pero no vamos a saltar etapas. Antes de hablar del jeque, necesito que entiendas quién era yo, porque lo que viví, lo que sentí y lo que perdí solo tiene sentido cuando entiendes lo rota que ya estaba antes de que él apareciera. Yo era solo Alejandra, sin apellido importante, sin diploma en la pared, una mujer común, con un pasado que nadie envidiaría y un futuro que yo pensaba que no existía. Pero el destino no toca a la puerta, el destino invade. Y el mío invadió con ojos oscuros, un cuerpo marcado por la enfermedad y una propuesta que hasta hoy retumba como una tormenta en mi pecho. Dame un hijo antes de que muera. Uno no se da cuenta cuando está cayendo. La caída empieza despacio, disfrazada de decisiones pequeñas, un trabajo que no funciona, un noviazgo que lastima más de lo que cura, una cuenta atrasada que se convierte en 2, luego en el mes entero. En mi caso, la caída estaba hecha de silencios tragados y gritos que nunca salieron. Después de que mi madre murió, mi padre se perdió por completo. Yo tenía 17 años y tuve que arreglármela sola. Él bebía y yo limpiaba. Él gritaba y yo fingía no escuchar, hasta que un día simplemente me fui, no por valentía, por agotamiento. Me fui a la capital con la ropa que llevaba puesta y una certeza ingenua que encontraría la manera. Conseguí trabajo en un restaurante de esquina, donde la propina era más alta que el respeto. Los hombres me llamaban Linda y me miraban como si fuera desechable. Aguanté todo en silencio, porque necesitaba el dinero, porque necesitaba sobrevivir. Intenté estudiar, pero no pude con la jornada doble. Intenté amar, pero solo encontré hombres rotos como yo, y algunos aún peores. Uno de ellos casi me quitó la vida. Tenía 23 cuando salí de una relación que me dejó cicatrices en la espalda y en el alma. Después de eso, me convertí en sombra. Trabajaba solo lo suficiente para pagar lo básico. Dormía mal, comía mal, me sentía peor. No había nadie, ningún hombro, ningún abrazo, ningún hogar. Y fue en ese punto cuando me vi hundida, con un aviso de desalojo bajo la puerta, la luz cortada y un mensaje en el celular que cambiaría todo. Era de una mujer que apenas conocía. Una conocida de la conocida de mi excompañera de cuarto. Me dijo, hay un trabajo, es fuera del país, bien pagado, rápido, pero es confidencial. ¿Quieres hablar? En ese momento pensé que era una estafa, pero después pensé, ¿qué tengo que perder? Acepté la llamada. La voz al otro lado era fría, directa, profesional. Dijo que buscaban a una mujer joven, sana, sin hijos, dispuesta a viajar de inmediato. No es prostitución, no es trata, no es crimen, pero es fuera de lo común, dijo. Reí.
porque mi vida ya era fuera de lo común, solo que del lado equivocado. Pregunté, ¿y qué es exactamente? Ella respondió, eso solo puede decirse en persona, pero serás muy bien pagada y estarás segura todo el tiempo. Acepté, no por valentía, por hambre, por desesperación, por no tener más a dónde caer. Al día siguiente tomé un avión sin saber el destino final. Se llevaron mi celular, me vendaron parte del trayecto, y cuando me quitaron la venda, estaba en medio del desierto, frente al hombre que cambiaría mi vida. Pero esa parte la cuento en el próximo capítulo. No sabía dónde estaba, literalmente. El calor era seco, cortante, diferente a todo lo que había sentido. El viento levantaba arena como si el desierto respirara pesado. Frente a mí, una mansión que parecía un oasis dorado, columnas talladas, mármol que brillaba bajo el sol, palmeras imponentes alineadas como guardias silenciosos. Pero aún con tanta grandeza, todo se sentía vacío. Un hombre de traje negro me esperaba. No sonrió, solo hizo un gesto con la mano para que lo siguiera, y lo seguí, sin saber si entraba en un cuento de hadas o en una pesadilla elegante. Adentro, el silencio era ensordecedor. No había pasos apresurados, ni música, ni voces. Solo el leve zumbido del aire acondicionado y el tic-tac distante de un reloj antiguo. Me sentí pequeña, me sentí observada. Me llevaron a un cuarto amplio, con cama de dosel, cortinas blancas flotando con la brisa filtrada. Sobre la mesa, una bandeja con frutas exóticas y agua fría. Y al lado, un sobre con mi nombre escrito a mano, Alejandra. El papel era grueso, perfumado, caro. Dentro, un mensaje directo. Mañana, al amanecer, conocerás al hombre que puede cambiar tu vida. Descansa, aliméntate y prepárate para escuchar, sin interrumpir. Mis dedos temblaban. Estaba en un palacio, pero era prisionera de un misterio. No había señal de celular, ningún medio de comunicación con el mundo exterior. Solo yo, mis pensamientos y un vacío que parecía extenderse hasta el horizonte de arena. Intenté dormir, no pude. Pasé horas imaginando quién sería ese hombre, lo que quería. ¿Por qué yo? Cerca de las 4 de la mañana, un llamado me despertó, un golpe suave en la puerta. El mismo hombre de traje, con una mirada firme, dijo, es hora. Me puse el manto que habían dejado sobre la cama, un tejido ligero, blanco, que cubría todo mi cuerpo. Caminé en silencio por pasillos largos hasta llegar a una sala circular. En el centro, de espaldas a mí, un hombre sentado en una lujosa poltrona, delgado, con los hombros tensos y el cabello oscurecido por el tiempo. No se giró de inmediato, solo habló con una voz ronca, pausada y definitiva. ¿Sabes por qué estás aquí? Mi boca se secó, pero lo que dijo después me hizo olvidar hasta el miedo. Me estoy muriendo y necesito un hijo. La primera vez que lo vi de frente, pensé que estaba viendo un fantasma. Había algo en su presencia que no era completamente de este mundo. Tal vez era la forma en que el sol se filtraba por los ventanales y lo recortaba como si no perteneciera del todo a esta tierra. O tal vez era la manera en que su mirada, negra, penetrante, agotada, se aferraba a mí como si me hubiera estado esperando desde siempre. Él no dijo su nombre de inmediato, ni su edad, ni su historia, solo me miró. Y cuando lo hizo, sentí que todo el aire en mis pulmones se evaporaba. ¿Sabes por qué estás aquí?, repitió. Me dijeron que era un trabajo bien pagado, respondí, apenas audiblemente. Él asintió despacio, como si ya supiera cada palabra que saldría de mi boca. Caminó lentamente hacia la ventana. Tenía el paso de alguien que vivía con dolor. Cada movimiento suyo parecía pesarle siglos. No me queda mucho tiempo, dijo con una calma brutal. Mi cuerpo ya firmó su sentencia, pero hay algo que aún puedo dejarle al mundo. Una parte de mí, un hijo. El silencio que siguió fue espeso. Podía oír mi corazón retumbando en los oídos. No supe qué decir. ¿Cómo reaccionas cuando un extraño te dice que quiere que le des un hijo? Como si fuera una transacción. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz rota. Porque tú no tienes nada que perder, y yo tampoco. Me dieron ganas de gritar, de correr, de pedir un avión de regreso a cualquier lugar menos ese, pero no lo hice, porque tenía razón. No tenía nada, ni nadie, y por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba mirando como si pudiera ser necesaria para algo. Ese día, en medio de un desierto sin mapas, conocí al hombre que pondría mi mundo de cabeza, un hombre que ya estaba al borde de la muerte, pero que aún tenía el poder de arrastrarme con él a su abismo. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero bastó verlo caminar para entender que la muerte lo rozaba todos los días, como una amante celosa que lo tenía atrapado entre sus dedos. Era alto, pero delgado, demasiado delgado. Su piel tenía ese tono pálido que solo se ve en personas que ya pasaron muchas noches sin dormir, sin paz. Y aún así, había una fuerza en él,
una especie de poder contenido que llenaba la habitación aunque él apenas hablara. Esa tarde, por fin me dijeron su nombre, Nadir al-Hussein, un hombre que, según los pocos que se atrevían a hablar, poseía más tierras que un país pequeño y más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Un jeque, un fantasma, un mito entre los poderosos. Pero ahí estaba, sentado frente a mí, con una bata de lino y una mirada hundida, como si estuviera a punto de desvanecerse en el aire caliente del desierto. Tengo una enfermedad degenerativa, me dijo sin rodeos. El tiempo que me queda es cuestión de meses, tal vez semanas. No supe qué decir. Me limité a escucharlo, a observar cómo sus manos temblaban apenas, como si incluso confesar su fragilidad le costara energía. No tengo herederos, continuó. No tengo esposa. Mi linaje, mi historia, todo terminará conmigo y no puedo permitirlo. Entonces lo entendí. No buscaba una pareja, ni una compañera, ni siquiera una madre en el sentido emocional. Él buscaba un cuerpo sano, una mujer capaz de llevar dentro de sí la última semilla de su nombre. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté, aunque ya lo sabía. Nadir me miró con una intensidad que dolía. Un hijo. No quiero amor, no quiero compromiso, quiero legado. Hubo un silencio largo, tan largo que sentí que el aire se me iba a acabar. Y luego añadió algo más, en un susurro casi humano, casi triste. Pero quiero elegir a la mujer que lo lleve. No quiero una desconocida de laboratorio. Quiero que el alma de mi hijo empiece en alguien que conozca el dolor y sobreviva a él. Entonces me miró como si ya supiera que diría que sí. Pero yo aún no sabía nada. Solo sabía que frente a mí había un hombre que lo tenía todo, excepto tiempo. Y que de alguna forma me había elegido a mí para vencerlo. Me dijeron muchas veces que la vida te pone pruebas, pero nadie me preparó para una como esta. Estaba sentada frente a él, en esa sala silenciosa donde el lujo era tan abrumador como la verdad que acababa de escuchar. Nadir no me estaba pidiendo amor ni compañía. Me estaba pidiendo que trajera al mundo a su hijo, que prestara mi cuerpo, mi tiempo, mi salud para cargar con el peso de su legado. Todo está previsto, me dijo, como si hablara de un simple contrato comercial. Médicos, cuidados, compensación económica, anonimato. No serás forzada a quedarte, no serás obligada a sentir, solo debes aceptar. Y entonces, como si el dinero pudiera borrar cualquier duda, deslizó sobre la mesa una carpeta con cifras que me marearon. Esta es la primera parte del pago, solo por aceptar quedarte aquí mientras se realizan los estudios médicos. El resto vendrá después, dividido por etapas hasta el nacimiento. Cerré los ojos. Sentí el peso de mi historia sobre los hombros. Nadie me había ofrecido tanto. Nadie me había valorado así, ni siquiera por algo tan íntimo como dar vida. Y sin embargo, no era una propuesta romántica. Era cruda, clínica, desesperada. ¿Por qué no adoptar?, pregunté, más para entenderlo que para juzgarlo. Él sonrió, una sonrisa amarga. Porque mi mundo no funciona así. No dejo herencias, dejo sangre. Esa frase me dolió. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. En ese mundo, yo no era más que un medio. Y aún así, algo en su mirada, algo en su voz rota, me decía que había más. Que no era solo poder, que había miedo y soledad. Yo tenía hambre, de justicia, de dignidad, de una vida diferente. Pero también tenía miedo, mucho. Sin embargo, por dentro, algo ya había dicho que sí. Porque ¿cuántas veces en la vida una mujer como yo tiene la oportunidad de torcer su destino de forma tan brutal? Y entonces, antes de que pudiera pensar más, antes de que el temor me hiciera retroceder, le dije, acepto. No supe si su gesto fue alivio o resignación. Solo sé que se levantó, me extendió la mano y dijo, entonces, desde hoy, serás parte de mi historia. Y así, con una sola palabra, cambié el rumbo de mi vida, sin saber el precio que iba a pagar por ello. Esa noche no pude dormir. Decir sí había sido fácil. Decirlo con la boca, con la desesperación, con el deseo de escapar de una vida sin opciones. Pero ahora ese sí se repetía en mi cabeza como un eco cruel, como una promesa sin cuerpo. Me dejaron sola en mi habitación, con una vista enorme al desierto. Las cortinas bailaban con el viento tibio y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos gritar. Y todos decían lo mismo. ¿Qué hiciste? Me dieron un nuevo celular, sin conexión a internet, sin posibilidad de llamar a nadie, solo para comunicarme con el personal interno. Me asignaron una enfermera, una especie de asistente personal que apenas hablaba español. Todo estaba regulado. Cada comida, cada hora de descanso, cada movimiento mío parecía estar programado. Yo ya no era una invitada, era parte de un experimento cuidadosamente diseñado. Al día siguiente comenzaron los exámenes médicos: sangre, ecografías, análisis genéticos, test psicológicos. Me sentí como una máquina bajo revisión.
Nadie me miraba a los ojos. Nadie me preguntaba cómo me sentía con todo esto. Y él, Nadir, desapareció. Durante días no lo vi. Solo recibía mensajes breves a través de su asistente. El proceso avanza. Gracias por tu colaboración. Yo no sabía si me estaban preparando para algo grandioso o si me había metido en una jaula de oro que pronto se convertiría en prisión. Una noche, me quedé mirando mi reflejo en el espejo por horas. Me pregunté si aún era yo, si esa mujer con bata de seda, rodeada de lujos y vigilada todo el tiempo, era la misma que, semanas antes, lavaba platos en una cocina grasienta por un salario miserable. Y ahí lo entendí. Sí, había aceptado, pero no sabía el precio, porque el precio no era solo llevar un hijo en el vientre, era entregarme a un mundo que no era mío, a una historia que no había escrito, a un hombre que no sabía si era víctima o verdugo, y todavía no había vuelta atrás. El contrato llegó en una carpeta de cuero oscuro, pesada, fría, casi tan solemne como un ataúd. La asistente de Nadir me la entregó sin decir palabra, solo con una leve inclinación de cabeza. Había una sala preparada para mí, con una mesa amplia, una pluma estilizada y una mujer vestida con traje gris que se presentó como la representante legal del jeque. Este documento es confidencial. No puede salir de este recinto. Puede leerlo cuantas veces quiera, pero no se le permitirá tomar fotos, copiarlo ni consultar con abogados externos. Asentí en silencio, aunque por dentro gritaba. Empecé a leer. El contrato era claro, demasiado claro, sin adornos, sin sentimentalismos. Estaba dividido en fases, condiciones médicas, clausulados financieros, penalidades en caso de incumplimiento y una cláusula que me dejó helada. Durante el proceso de gestación y hasta 6 meses después del nacimiento, la madre biológica no podrá abandonar el territorio de la propiedad ni tener contacto con el exterior, excepto con autorización expresa del señor Al-Hussein o su representante. Me detuve. 6 meses después del parto, encerrada, sin ver a nadie, sin siquiera decidir si podría criar al bebé, me temblaban las manos. La abogada me observaba como si ya hubiera visto esa reacción antes, y entonces habló con voz suave, casi maternal. Todo esto es por seguridad. El señor Al-Hussein tiene muchos enemigos y mucho que proteger. Yo no dije nada, solo seguí leyendo. Había bonificaciones por trimestre de gestación, un pago adicional por parto natural, un seguro de salud de por vida y una última cláusula que me hizo detener la respiración. La custodia absoluta del niño será determinada exclusivamente por el señor Al-Hussein o, en caso de su fallecimiento, por su testamento. Ahí supe lo que nadie me había dicho antes, que podía dar a luz y no volver a ver a mi hijo jamás. Cerré la carpeta. Me quedé inmóvil. Por dentro, todo se sacudía, porque el dinero estaba ahí, brillando como un faro, pero también estaba la soledad, la incertidumbre, el dolor anticipado. Y sin embargo, firmé. Lo hice porque ya no era la Alejandra que solo quería sobrevivir. Era una mujer parada frente a una decisión que, aunque rota por dentro, había decidido apostar por algo más grande que ella misma. Firmé porque, aunque no sabía si algún día tendría derecho a llamarme madre, ya me sentía como una. Y el contrato, ese papel frío y cruel, fue el comienzo de una vida que ya no tendría vuelta atrás. El palacio era hermoso, inmenso, impecable, pero estaba hecho de silencio. Las paredes eran de mármol claro, adornadas con detalles dorados que reflejaban la luz como espejos secretos. Cada rincón tenía una belleza calculada, fría, perfecta. Había fuentes interiores que susurraban agua, jardines privados que florecían en medio del desierto y techos tan altos que a veces me sentía pequeña como un suspiro. Pero todo estaba vacío. Había empleados, muchos, pero ninguno hablaba más de lo necesario. Se movían como sombras entrenadas para no molestar. Nadie me miraba a los ojos. Nadie me hacía preguntas. Era como si yo no existiera más allá del rol que había aceptado. Solo una persona intentó romper ese silencio. Laila, mi enfermera asignada, joven, de voz suave y mirada compasiva. Hablaba un poco de español, con acento, con esfuerzo, pero con ternura. ¿Estás bien?, me preguntó una noche, al notar que llevaba horas mirando por la ventana sin moverme. Yo no supe qué decirle, porque ¿cómo explicas que estás viviendo en un palacio y al mismo tiempo sientes que estás atrapada? Laila fue la primera en contarme algo sobre Nadir. Me habló de su madre, una mujer que murió joven,
y de su padre, un líder implacable que lo crió entre deber y castigo. Me dijo que Nadir no siempre fue tan frío, que hubo una época en la que sonreía, que una vez amó. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Ella bajó la mirada y solo dijo: murió, como todo lo que toca. Después de eso, entendí por qué el silencio del palacio pesaba tanto. No era solo lujo, era duelo congelado, era soledad acumulada en paredes doradas. Yo caminaba por pasillos inmensos, comía en mesas para 20 personas completamente sola, dormía en una cama tan grande que me hacía sentir huérfana. Y él seguía ausente. No me buscaba, no me hablaba, solo enviaba mensajes cortos, autorizaciones, instrucciones médicas. Yo era una parte más del sistema que él había creado para intentar vencer al tiempo. Pero en las noches, cuando el desierto se callaba por completo, podía sentir su presencia. Sabía que él también estaba despierto, que respiraba cerca, pero lejos, y que quizá él también estaba solo, porque ese palacio no era un hogar, era un mausoleo de recuerdos, y yo era el único latido nuevo que había cruzado esas puertas en mucho tiempo. Hasta ese momento, yo pensaba que Nadir era de piedra. Cada mensaje suyo era frío, cada decisión precisa, cada silencio una orden. Todo en él estaba diseñado para que el mundo lo respetara o le temiera. Pero esa noche lo vi temblar y nada volvió a ser igual. Fue de madrugada, una de esas noches en que el viento del desierto sopla con una tristeza que atraviesa paredes. Me había levantado a buscar agua cuando lo escuché. Un ruido ahogado, casi un gemido. Seguí el sonido por los pasillos hasta una puerta entreabierta. Dudé en entrar, pero algo dentro de mí me empujó. Y ahí estaba él, en su habitación, sentado en el suelo, descalzo, con la bata desordenada y la frente empapada de sudor. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido, más que nunca. Sus manos aferradas a su pecho. ¡Nadir!, grité. Sin pensar, él alzó la vista, y por un segundo lo vi sin sus muros, sin su orgullo, sin su poder. Vi a un hombre enfermo, solo, asustado. Me arrodillé a su lado, le sujeté el rostro con las manos y le pedí que me mirara. Le hablé en voz baja, como si hablarle fuerte pudiera romperlo. Respira, tranquilo, estoy aquí. Y entonces, él hizo algo que nunca imaginé. Apoyó su cabeza en mi hombro. No dijo una palabra, no pidió ayuda, no ordenó nada. Solo se dejó caer en mí como si su cuerpo ya no pudiera más. Como si, por una vez, necesitara no ser el jeque, el billonario, el intocable, sino simplemente un hombre cansado de luchar solo. Estuvimos así por minutos, tal vez horas, no lo sé. El tiempo se detuvo. Cuando se calmó, levantó la mirada. Y fue ahí donde lo vi. El miedo estaba en sus ojos. No era miedo a morir, era miedo a desaparecer, sin dejar nada, sin que nadie lo recordara por lo que fue, sino por lo que perdió. Esa noche, Nadir no me dio órdenes, no habló de contratos, no mencionó el hijo, solo me dijo una frase que aún me retumba en el alma: no quiero irme sin haber amado al menos una vez, de verdad. Y aunque yo no respondí, en silencio, algo dentro de mí empezó a cambiar, porque ya no lo vi como un monstruo rico y egoísta, lo vi como un hombre roto, igual que yo. No llegaría a ver nacer a su hijo, que quizá ni siquiera llegaría a saber si lo logró. Me sentí usada, pero también elegida, porque en medio de su desesperación, él había apostado por mí, no por mi belleza, no por mi sangre, sino porque, según sus palabras, yo sabía sobrevivir al dolor. Ese día, por primera vez, lo abracé, no por compasión, sino por rabia, por miedo, por humanidad, porque entendí que ese hombre, que había comprado un pedazo de mi cuerpo con todo su oro, estaba perdiendo lo único que no podía comprar, el tiempo. Y en ese abrazo, frío y breve, supe que si iba a hacer esto, no sería solo por él, sería por mí también, porque ya no quería ser solo un cuerpo prestado, quería ser parte de algo real. Cada día que pasaba en ese palacio, me sentía más como una pieza rara colocada en un lugar que no le correspondía. Era evidente. Las miradas que me seguían cuando caminaba, el silencio incómodo cuando entraba a una sala, las conversaciones que se cortaban al verme. Yo era una mujer sola, joven, extranjera, y eso, en ese mundo, era casi una provocación. Me lo dijo Laila una tarde, mientras me ayudaba a vestirme con una túnica formal para una cena privada. Tienes que entender dónde estás, Alejandra. Este lugar no es como el mundo que conoces. Aquí todo está hecho para los hombres. Ellos deciden, ellos heredan, ellos mandan. Las mujeres obedecen, callan o desaparecen.
Tragué saliva. Quise preguntar si eso incluía a mujeres como ella, pero su mirada me respondió antes de que abriera la boca. Esa noche cené por primera vez con Nadir y 3 de sus consejeros, todos hombres mayores, con trajes impecables y ojos de hielo. Me observaban como si fuera un objeto valioso, pero fuera de lugar. No me dirigieron la palabra, hablaban entre ellos en su idioma, y aunque no entendía todo, su tono decía más que las palabras. Nadir los escuchaba, serio, pero de vez en cuando, su mirada se deslizaba hacia mí. Y en esos momentos, yo sabía que algo dentro de él también se rebelaba contra ese mundo de jerarquías y máscaras. Cuando la cena terminó, uno de los consejeros le habló directamente en árabe, y por primera vez vi a Nadir responder con enojo. Levantó la voz. Se puso de pie. La mesa tembló. Después me enteré por Laila lo que había pasado. El hombre había cuestionado mi presencia. Le había preguntado si estaba seguro de querer dejar su sangre en manos de una mujer sin linaje, sin tierra, sin nombre. Y Nadir lo había callado. No con violencia, con algo peor, con dignidad. Esa noche me llamó a su estudio. Me sirvió té con sus propias manos, en silencio, y después me dijo: lo que vamos a hacer no es por tradición, es por necesidad, pero más allá de eso, es mi decisión. Y nadie, Alejandra, nadie tiene derecho a decirme a quién debo confiar mi última oportunidad de vivir en alguien más. Yo no sabía si eso era amor, pero era respeto, era valor. Y en un mundo hecho para hombres, yo, por primera vez, sentí que estaba ocupando un lugar que no me habían dado, pero que me estaba ganando. No hubo flores, no hubo velas, no hubo amor. El momento en que se selló todo fue silencioso, médico, impersonal. Un procedimiento clínico, frío, rápido, sin besos, sin miradas cómplices, sin emoción, solo batas blancas, palabras técnicas y una promesa invisible flotando en el aire. Salí de la sala con una mezcla de vértigo y vacío. Caminé en silencio por los pasillos del palacio sin saber si estaba feliz o en shock. No sentía dolor físico, pero emocionalmente algo dentro de mí se había movido, como si mi cuerpo supiera que algo nuevo estaba por empezar, aunque mi mente aún no lo comprendiera. Las primeras semanas fueron un torbellino de espera. Me despertaba cada mañana con una pregunta en el pecho. ¿Habrá funcionado? ¿Estaré embarazada? ¿Estaré lista? Nadir me evitaba. No por desprecio, lo sabía. Era su forma de lidiar con el miedo. Tenía miedo de ilusionarse, miedo de no ver resultados, miedo de morir antes de saber. Y yo tenía miedo de sentirme sola con una vida dentro de mí. El día que recibí la noticia, estaba sola en el jardín interior. Laila llegó corriendo, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de brillo. Alejandra, sí funcionó. La frase me cayó encima como un mar entero. Me levanté despacio, como si el mundo hubiera cambiado su gravedad. Toqué mi vientre, instintivamente. No había nada visible aún, pero ya no era solo mía. Tenía dentro de mí a alguien que no había pedido venir, pero que ya lo sentía mío. Esa noche, Nadir me llamó a su habitación. Su rostro, por primera vez, tenía luz. Se levantó del sillón con dificultad y me abrazó. Un abrazo lento, torpe, humano. Gracias, me dijo al oído. Gracias por no tener miedo. Quise decirle que sí tenía miedo, mucho, que me temblaba el alma, que me dolía no saber si él estaría allí cuando el bebé naciera, pero no dije nada, solo lo abracé de vuelta. Estaba embarazada de un desconocido, de un hombre que no me amaba, de una historia que no era mía, pero dentro de mí algo empezó a florecer. Y por primera vez en años sentí que no estaba sola. Al principio era solo cansancio, un sueño profundo que me arrastraba a mitad del día, sin aviso. Luego vinieron las náuseas, los mareos, la sensibilidad a olores que antes no notaba, el incienso del palacio, el aroma del té, incluso el perfume de Laila. Todo me daba vueltas. Mi cuerpo ya no era mío. Cada mañana, al mirarme al espejo, veía a una mujer que se transformaba, no solo en el vientre, que empezaba a hincharse lentamente, también en la mirada. Había ojeras nuevas, pero también una especie de brillo triste, como si mis ojos supieran que algo grande estaba por pasar y que no había forma de detenerlo. Los médicos del palacio me monitoreaban todo el tiempo. Nadir exigía los mejores tratamientos, vitaminas, dietas, pero no estaba ahí. No en las mañanas en que me levantaba llorando sin saber por qué, no en las noches en que el miedo me devoraba por dentro. Tenía dinero, tenía seguridad, pero no tenía paz. Y empecé a odiar esa sensación de ser cuidada como una incubadora viviente. Cada tacto médico, cada comentario sobre mi salud o la del bebé me hacía sentir menos persona, más función. Una tarde, en uno de los chequeos, una doctora me dijo con voz amable: «Tú estás muy bien, pero él está esperando más de ti de lo que deberías dar». Quise preguntarle a qué se refería,
pero me mordí la lengua, porque en el fondo ya lo sabía. Mi cuerpo no estaba solo gestando una vida, estaba cargando el último deseo de un hombre que ya no confiaba en el amor, y eso pesaba, más de lo que imaginaba. Laila me encontró una noche llorando en el baño, me abrazó sin decir nada, y yo, entre lágrimas, le susurré: no sé si puedo con esto. Sí puedes, me respondió acariciándome el cabello, porque ya lo estás haciendo. Esa frase se quedó conmigo. Sí podía, pero dolía mucho, y no solo en el cuerpo, porque cada célula mía gritaba por ayuda. Y la única persona que podía entender estaba cada día más lejos. Empecé a soñar con puertas abiertas, puertas que daban a calles desconocidas, a aeropuertos, a trenes sin destino. Soñaba con correr, con desaparecer, con dejarlo todo atrás antes de que el peso fuera irreversible. En esos sueños, a veces estaba sola, a veces llevaba al bebé en brazos, y a veces simplemente no había bebé, solo yo, liviana, libre, con el viento en el rostro y las lágrimas secándose por fin. Durante el día, fingía estar bien. Caminaba por el jardín, seguía las instrucciones médicas, le sonreía a Laila, pero por dentro me estaba rompiendo. La soledad se volvió más espesa. Nadir aparecía cada vez menos. Sus mensajes eran más cortos, sus ausencias más largas. Me decían que estaba débil, que necesitaba descansar, pero yo sentía que se estaba despidiendo lentamente, como quien no quiere dejar rastro. Una noche, me acerqué al muro que rodeaba la propiedad. Lo toqué. Estaba frío, sólido, inmenso. Del otro lado había mundo, vida, gente que ni siquiera imaginaba lo que yo estaba viviendo. Pensé en escalarlo. Solo pensarlo me hizo sentir culpable, pero también viva. A la mañana siguiente, Laila me encontró sentada en la entrada del jardín con la mirada perdida. Se sentó a mi lado y me dijo, como si pudiera leer mis pensamientos: huir no te haría libre, Alejandra. Solo te llevarías esta cárcel dentro. No respondí, porque tenía razón. No era el lugar, no era el contrato, era el miedo a fracasar, a perder al bebé, a perderme yo, pero también a quedarme, a vivir este proceso sabiendo que tal vez, al final, estaría sola con una criatura en brazos y un nombre que no sería mío. Esa noche me prometí algo: no iba a huir, pero tampoco iba a seguir fingiendo que estaba bien, porque si iba a quedarme, si iba a enfrentar lo que venía, necesitaba que alguien, aunque fuera él, me viera. De verdad, fue una tarde tranquila. El cielo tenía ese tono anaranjado que solo el desierto puede ofrecer. Laila me había dejado sola en el jardín interior, recostada en un diván entre las sombras de las palmeras. Estaba pensando en todo y en nada, acariciando mi vientre, que por fin empezaba a mostrarse. El embarazo avanzaba, mi cuerpo cambiaba, y yo seguía aquí, suspendida entre lo que era y lo que sería. Entonces lo vi. Nadir vestía una túnica clara, más delgado que antes, más lento al caminar, pero con una serenidad que no le había visto jamás. Se acercó sin que yo me levantara, se sentó frente a mí, silencio, como siempre, pero sus ojos ya no eran de mármol. ¿Puedo?, preguntó, señalando mi vientre. Asentí. Él extendió la mano y con una delicadeza que no esperaba, la apoyó sobre mi abdomen. Tardó unos segundos en sentir el leve movimiento del bebé, y entonces sonrió, no esa sonrisa amarga de siempre. Una sonrisa real, cansada, incrédula. Late, susurró. Asentí de nuevo. Tenía un nudo en la garganta. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin quitar la mano. Sola, a veces, admití, confundida, pero fuerte. Él respiró hondo. Me miró con algo que parecía gratitud y culpa. Nunca supe cómo tener una familia. Nunca nadie me enseñó. Todo en mi vida fue poder, control, deber. Pero tú me estás dando algo que ni todo mi dinero pudo comprar. ¿Un hijo?, dije. Él negó con la cabeza. No solo eso, me estás dando raíces. Y eso es familia. La palabra se quedó flotando entre los dos. Familia. Era la primera vez que alguien me incluía en esa palabra sin pedir nada a cambio, sin condiciones, sin contratos. Lloré, sin vergüenza, porque no era debilidad, era alivio, era dignidad. Era sentirme, por fin, parte de algo. Él me limpió una lágrima con el dorso de su mano, y en ese gesto entendí que, aunque no era amor de cuento, lo que estábamos construyendo tenía verdad, y a veces eso es más que suficiente. Hasta ese momento había pensado que lo más grave en la vida de Nadir era su enfermedad, que el tiempo era su único enemigo, el cáncer, su castigo silencioso. Pero estaba equivocada. Había otra guerra, invisible, silenciosa y mucho más peligrosa. Todo empezó con un sobre.
un sobre sin remitente que apareció una mañana en la mesa de mi habitación. Laila lo encontró antes que yo. Intentó esconderlo, pero llegué justo a tiempo para verlo. ¿Quién lo dejó?, pregunté. Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Dentro del sobre había una foto, una vieja fotografía en blanco y negro. Un hombre joven, idéntico a Nadir, pero no era él. Tenía cicatrices distintas, una sonrisa más cruel y ojos que no conocían el perdón. En el reverso, una sola palabra escrita a mano: recuerda. Llevé la foto a Nadir, sin saber qué esperaba. Al verla, su rostro se endureció, sus labios temblaron. Por un instante, pensé que iba a gritar, pero no lo hizo. Solo susurró: mi hermano. Nunca me había mencionado que tenía uno. ¿Dónde está?, pregunté. Muerto, para mí. Guardó silencio. Caminó hasta la ventana y por primera vez me habló no como un hombre enfermo, sino como un hombre perseguido por su pasado. Éramos gemelos. Él siempre fue más fuerte, más salvaje. Cuando murió nuestro padre, él quiso tomarlo todo por la fuerza. Yo busqué otro camino, pero él no aceptó. Me llamó traidor, intentó destruirme y cuando falló, desapareció. ¿Crees que sigue vivo?, pregunté sin aliento. Nadir no respondió, solo me miró con una seriedad que me heló la sangre. Si ese sobre llegó hasta ti, entonces la guerra aún no ha terminado. Y ahí entendí. El bebé que llevaba dentro no solo era un legado, era una amenaza para alguien más. Y esa sombra del pasado podría volver con fuerza, porque la enfermedad no era lo único que lo estaba matando, era el miedo. El miedo de que, aún después de muerto, el mundo que quería proteger fuera destruido desde adentro. Los días siguientes al sobre fueron diferentes. Nadir se volvió más hermético, más tenso, daba órdenes en voz baja, cerraba reuniones a puerta cerrada y duplicó la seguridad en el palacio. Ya no caminaba solo por los jardines. Siempre lo acompañaban dos hombres que no hablaban, pero lo observaban todo. Y yo empecé a tener miedo real, ya no del embarazo, ya no del futuro, miedo de lo que pudiera tocar a mi hijo antes siquiera de nacer. Una noche, mientras dormía, desperté con un ruido seco, un golpe. Me levanté de un salto. Laila entró corriendo a mi cuarto con los ojos desorbitados. «¡No salgas!», gritó. «Quédate aquí, por favor». La puerta se cerró y oí gritos afuera, gritos reales, de hombres, ruidos metálicos, pasos corriendo. Me arrastré hasta el rincón más alejado del cuarto, abrazándome el vientre. Temblaba entera. El palacio que antes me parecía un santuario, ahora se sentía como un campo de batalla. A la mañana siguiente, me enteré de lo que había pasado. Un intruso. Alguien había logrado colarse en el muro norte. No sabían cómo, ni con ayuda de quién. Lo capturaron, pero se negó a hablar. Solo repetía una frase en árabe. Cuando Laila me la tradujo, sentí un frío subirme por la espalda. La sangre falsa no merece nacer. Yo entendí el mensaje. El objetivo era mi hijo. Fue entonces cuando Nadir rompió el silencio. Me llamó a su despacho, con el rostro más envejecido que nunca. Me sirvió té, pero no lo tocó. Me miró con ojos apagados y habló. «No quería traerte a este mundo. No así, no entre enemigos, no con peligros. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, con la voz quebrada. «Porque tenía miedo de que te fueras». Nos quedamos en silencio, largos segundos, respirando el peso de lo no dicho. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. «No tengo cómo protegerte para siempre, Alejandra, pero lo que hay dentro de ti es lo único que vale la pena salvar». Y en ese momento lo entendí. El pasado de Nadir no era solo un recuerdo, era una amenaza viva. Y yo ya estaba en medio de ella. Todo empezó con una ausencia. Una mañana, Nadir no bajó a desayunar. Pensé que estaba descansando, pero al llegar la tarde y no verlo, pregunté por él. Nadie me respondía con claridad. Laila esquivaba mis ojos. Los doctores no estaban disponibles. El ambiente se volvió denso, cargado de algo que no querían decirme. Esa noche, lo supe. Nadir había colapsado. Había tenido un episodio grave. Pérdida de conciencia, fiebre, desorientación. Lo habían trasladado a una sala médica privada dentro del palacio. No lo dejaban ver a nadie, ni siquiera a mí. «Está muy débil», me dijo Laila con lágrimas en los ojos. «No sabemos si pasará la noche». Sentí que el suelo se me rompía. Corrí a su habitación. Golpeé la puerta. Supliqué. Grité. «¡Déjenme verlo! ¡Es el padre de mi hijo!». Los guardias no me dejaron pasar. Esa noche me encerré en mi cuarto. Lloré como no lloraba desde niña. Me sentí inútil. Me sentí furiosa. Pero sobre todo, me sentí vacía. Porque algo en mí sabía que lo estaba perdiendo. Y que no le había dicho todo lo que tenía que decir. Que no le había dicho que
que sí lo amaba, a mi manera, con miedo, con rabia, con cicatrices, pero lo amaba, no por ser el jeque, ni el millonario, ni el hombre moribundo. Lo amaba por todo lo que había sido cuando bajaba la guardia, por cómo me había mirado cuando le temblaban las manos, por cómo me había dicho familia, como si la palabra le doliera en la boca. Y mientras el viento del desierto golpeaba las ventanas, me abracé el vientre y supliqué al cielo: aguanta, Nadir, no me dejes sola. Pero la verdad era otra. Esa noche entendí que tal vez el amor no siempre llega para quedarse. A veces llega solo para dejarte un hijo y una herida. No sé si fue el estrés, la angustia o simplemente el destino, pero algo en mi cuerpo gritó que ya no podía más. Era de madrugada. Llevaba días sin dormir bien, sin comer, sin hablar con nadie más que Laila. Nadir seguía aislado, entre vida y muerte, y yo me sentía abandonada, flotando en una casa inmensa que de pronto se volvió una prisión emocional. Me despertó un dolor agudo, seco, como si algo dentro de mí se desgarrara. Me levanté tambaleando, grité el nombre de Laila, pero no me salía la voz. El segundo dolor fue peor. Me doblé sobre mí misma. El calor en el cuerpo cambió por un frío helado, y entonces la sangre corría por mis piernas, manchando el suelo de mármol, mezclándose con mis lágrimas. «Mi bebé», grité con todo lo que me quedaba. «Por favor, no». Laila llegó corriendo. Recuerdo su rostro pálido, sus manos temblando, los médicos apareciendo de la nada. Me subieron en una camilla, me pusieron oxígeno, luces, voces, presión en el vientre. Yo solo gritaba una y otra vez: «No me lo quiten, no me lo quiten». La conciencia se me iba. Solo recuerdo una frase de uno de los doctores: «Está perdiendo mucha sangre, rápido». Y después, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve fuera, tal vez horas, tal vez un día entero. Desperté en una habitación blanca, conectada a máquinas, con el corazón latiendo tan despacio que me asustó. Lo primero que hice fue llevar las manos a mi vientre. Seguía ahí. Mi hijo seguía ahí. Laila lloraba a mi lado. «Estuviste a punto de morir», me dijo, «pero luchaste, y él también». Y ahí lo entendí. No estaba sola. Había alguien dentro de mí que, aunque aún no conocía, ya me estaba salvando. Y en el fondo de mi alma, supe que este hijo no era solo de Nadir, era mío, mi fuerza, mi ancla, mi segunda oportunidad, porque ese día casi muero, pero volví para ser madre. Estaba sentada junto a la ventana de mi habitación, aún débil, con la piel pálida y los brazos llenos de agujas. El vientre, cubierto por una manta, subía y bajaba lentamente, como si el bebé dentro de mí respirara conmigo. Hacía 3 días que casi nos íbamos. 3 días desde que sentí por primera vez que la muerte me tocaba los talones. Y entonces, él entró. Nadir, sin guardias, sin bastón, sin bata de enfermo, solo él, con la ropa sencilla de los días antiguos, los ojos hundidos y una expresión que nunca había visto en su rostro: vulnerabilidad. Se acercó sin decir palabra. Yo quise hablar, pero no me salieron las palabras. Tenía tanto que decirle, tanto que reprocharle y tanto que agradecerle. Entonces lo vi hacer algo que me rompió el alma. Se arrodilló frente a mí, sin orgullo, sin poder, sin su escudo de hierro. «Perdóname», susurró, «por ponerte en esta situación, por no haberte cuidado, por no estar cuando me necesitaste». Sentí un nudo en la garganta. Nadie se había arrodillado jamás ante mí. Nadie me había pedido perdón con tanta verdad. Extendí la mano. La tomó con fuerza, como si aferrarse a mí fuera lo único que lo mantenía en pie. «No me pidas perdón», le dije al fin con la voz rota. «Solo quédate». Él apoyó la frente en mis rodillas y por primera vez lo sentí completamente humano. Un hombre que sabía que estaba perdiendo su batalla, pero que ya no quería perderme a mí. Esa noche no hablamos de contratos, ni del futuro, ni siquiera del bebé. Solo compartimos silencio. Y por primera vez fue un silencio lleno de amor. Yo pensaba que lo peor ya había pasado, que después del dolor, del miedo, del casi morir, ya no quedaban más golpes, pero estaba equivocada, porque la verdad siempre encuentra la forma de romper lo que queda en pie. Fue Laila quien, sin querer, me abrió la puerta del engaño. Estábamos en el jardín. Mi recuperación iba lenta, pero firme. El bebé seguía bien, según los médicos. Nadir venía a verme todos los días. Incluso a veces se quedaba dormido en el sillón, como si le diera miedo alejarse. Y yo empezaba a confiar otra vez, a imaginar un futuro, aunque fuera breve. Ese día, Laila me estaba ayudando a caminar un poco entre los arbustos de jazmín cuando su celular sonó. Fue una llamada breve, en árabe. No entendí mucho, pero hubo una palabra que reconocí claramente: Amina. Cuando terminó la llamada le pregunté:
¿Quién es Amina? Laila se congeló. Nadie. Solo un error, una confusión. Pero su rostro la delató. Pasé el resto del día inquieta. Esa noche, mientras Nadir dormía en el sillón, yo tomé su celular. Sabía que no debía, pero algo dentro de mí ardía. Y lo encontré. No mensajes, no llamadas, una carpeta de fotos oculta bajo otra aplicación. Fotos de una mujer, bella, de ojos negros como los de él, sonriente, con vestido blanco. En un jardín, el mismo jardín donde ahora yo caminaba todos los días. La misma mujer, en una foto con Nadir, los dos tomados de la mano, y en una más, ella estaba embarazada. Me faltó el aire. Desperté a Nadir de un empujón. Le mostré el celular. No hablé, solo lo miré y esperé. Esperé que lo negara, que me explicara, que dijera algo, pero él solo cerró los ojos y dijo: Amina fue mi esposa. Sentí que me ahogaba. ¿Fue? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 3 años. Nadie aquí te lo dijo porque hice que no lo hicieran. Ella murió en esta misma casa, en este mismo jardín. Me temblaban las piernas. ¿Y por qué me mentiste? Nadir bajó la mirada. Por primera vez lo vi avergonzado de verdad. Porque no podía arriesgarme a que tú también te fueras. Me senté en el suelo. Sentía que el bebé se movía dentro de mí, como si también sintiera el caos. Acaricié mi vientre, buscando estabilidad. ¿Ella también estaba embarazada? Sí, pero el bebé murió con ella. Fue un accidente, o eso me dijeron. Nunca quedó claro. Desde entonces, todo se apagó. Guardamos silencio por varios minutos. No era solo el hecho de que me había mentido, era la historia que me estaba tragando entera. Yo no era la primera, no era única, solo era su segundo intento. Entonces, ¿yo qué soy para ti, Nadir? Él se acercó, arrodillado otra vez, pero no lo dejé tocarme. Tú eres la única que ha logrado devolverme el aire. No te elegí para reemplazar a nadie. Te elegí porque, aun cuando todo está oscuro, tú sigues brillando. No supe si creerle. No supe si era amor, necesidad o culpa. Solo sabía que en ese momento algo dentro de mí se rompió, algo que aún no sé si he podido recomponer. Esa noche dormí sola, por decisión mía, y en la oscuridad, mientras acariciaba mi vientre, le hablé a mi hijo. No sé en qué historia naciste, pero te juro que no repetiré los errores de nadie. Eres mío, y pase lo que pase, te voy a proteger. Y por primera vez, entendí que Nadir no era el centro de esta historia, lo era yo, y mi hijo. Y la verdad, aunque doliera, el día llegó sin aviso, como un suspiro quebrado en medio de la noche. Había luna llena, lo recuerdo bien, una luna tan brillante que iluminaba los pasillos del palacio como si el cielo se negara a dejarme sola. Tenía 8 meses y medio de embarazo. Los doctores decían que todo iba bien, que el bebé estaba fuerte, que yo era estable, pero mi corazón sabía otra cosa. Algo me decía que esa noche algo iba a pasar. Empecé a sentir las contracciones alrededor de las 2 de la mañana. Al principio suaves, como un tirón en la parte baja del abdomen. Pensé que eran falsas alarmas. Respiré profundo, intenté calmarme, pero no. A los 20 minutos, el dolor regresó, más fuerte. Luego cada 10, luego cada 5. Grité por Laila. Llegó corriendo, me vio a los ojos, me tocó el vientre y supo al instante. Esa hora, en cuestión de minutos, la sala médica estaba lista. Yo sudaba, temblaba, lloraba sin llanto. No era solo dolor físico. Era miedo, miedo de perderlo, miedo de morir, miedo de que el pasado se repitiera. ¿Dónde está Nadir?, pregunté. Lo están buscando, dijo Laila. Está en el ala oeste, pero vendrá, te lo prometo. Me pusieron en la camilla, respiré como me habían enseñado, pero todo era confuso, borroso, gente hablando, luces encendidas, palabras que no entendía. Yo solo quería una cosa, que mi hijo nazca bien. El parto fue difícil, lento. El bebé no bajaba como esperaban. Empezaron a hablar entre ellos. Mencionaron cesárea de urgencia. Yo ya no sentía las piernas, sentía que flotaba. Y ahí, justo en medio del caos, apareció él. Nadir. Entró sin permiso, sin batas, sin nada. Caminó directo hacia mí, me tomó la mano, me besó la frente. Estoy aquí, me susurró, ya no me voy. Y entonces lo sentí, mi cuerpo reaccionó. Mi hijo decidió que sí quería salir. Grité, lloré, empujé con todo lo que me quedaba. Y después de un último esfuerzo, lo escuché, o mejor dicho, no lo escuché. El silencio fue total. No hubo llanto, no hubo ese primer grito que te dice que todo está bien. Solo médicos moviéndose rápido, alarmas sonando, voces firmes diciendo palabras que no entendía. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con mi bebé?, grité con la poca fuerza que me quedaba. Nadir no dijo nada, pero soltó mi mano. Dio un paso atrás, como si sintiera que iba a caer. Laila me sujetó, me acarició el cabello. Lo están reanimando. Está bien, pero su voz temblaba. Fueron los segundos más largos de mi vida, y de pronto, un sonido leve, un gemido, pequeño, frágil, y luego, finalmente, el llanto. Lloré con él, como si los dos hubiéramos nacido al mismo tiempo. Me lo trajeron envuelto en una manta blanca, su carita roja, sus ojos cerrados. Lo puse sobre mi pecho, lo abracé como si pudiera devolverle la vida una y otra vez. Es mío, susurré, es mío. Nadir se acercó. Lo miró como si estuviera viendo un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No las escondió. Se llama Malik, dijo. Significa rey, asentí. No discutí, porque ese nombre le quedaba perfecto. Mi hijo nació en silencio, pero su llegada gritó dentro de mí todo lo que la vida me había negado. Ese momento, con él en mis brazos, fue el primero en que supe con certeza que todo el dolor, toda la incertidumbre, todo el miedo había valido la pena. Porque por fin tenía algo que nadie me podría quitar. Mi hijo, mi razón, mi verdad. El palacio volvió al silencio, pero esta vez era diferente. Ya no era ese silencio lleno de vacíos, de secretos, de desconfianza. Era un silencio sagrado, el tipo de silencio que nace cuando llega la vida y también cuando alguien se está despidiendo. Después del nacimiento de Malik, Nadir cambió, no de forma brusca, no se convirtió en otro hombre, pero se ablandó. Se volvió más presente, más silencioso, más observador. Pasaba horas mirándonos desde el sofá. A veces me despertaba por las noches y lo encontraba junto a la cuna, acariciando el borde con la punta de los dedos, como si no se atreviera a tocar al bebé directamente. No hablaba mucho, solo lo esencial, pero sus ojos decían todo. Yo sabía, lo sentía. Se estaba yendo, ya no tenía fuerza, caminaba más lento, comía menos, tosía más, y sin embargo, nunca se quejaba, nunca hablaba de su dolor. Lo único que parecía importarle era Malik, su hijo, su legado. Una mañana me pidió que lo acompañara al jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde una vez me senté con miedo, donde otra vez casi muero y donde muchas veces me sentí sola. Pero ese día, no, ese día él me ofreció su mano. Caminamos despacio, con Malik dormido en mis brazos. Quiero pedirte algo, me dijo con voz baja. Lo que quieras, respondí sin pensar. Él me miró, serio. No, no me digas eso hasta que escuches lo que es. Nos sentamos en el banco de piedra, bajo la sombra de una bugambilia que parecía más viva que nunca. Sé que no estaré aquí para verlo crecer, empezó, y eso me duele más que la muerte misma, pero también sé que lo dejé en las mejores manos, las tuyas. Apreté a Malik contra mi pecho. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. Quiero que le digas quién fui, pero no el jeque, no el enfermo, no el hombre que te trajo aquí con un contrato. Lo miré. ¿Entonces quién? Quiero que sepa que fui un hombre que se equivocó, que tuvo miedo, que buscó el control porque no sabía amar, y que un día, al final, encontró a una mujer que le enseñó que el amor no se exige, se da. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadir, él extendió la mano y acarició la mejilla de Malik. Quiero que le digas que lo amé desde el momento en que lo sentí latir, aunque no supiera cómo demostrarlo. Y quiero que sepa que tú fuiste la verdadera herencia que le dejé. Me rompí. No pude contener más el llanto. No me dejes sola, le dije. No todavía. Él sonrió. Esa sonrisa leve, honesta, cansada. Nunca vas a estar sola. No después de esto. No después de lo que construimos. Y entonces lo dijo. Su última petición. Quiero que lo lleves lejos de aquí, que lo críes en libertad, que nunca le pongas cadenas, ni esperes que sea lo que yo no pude ser. Solo quiero que sea feliz. Asentí, no podía hablar. Y tú, continuó, vive, ama, no te encierres en mi recuerdo. Fuiste mucho más que lo que vine a buscar. Nos quedamos ahí, en silencio. 3 corazones latiendo juntos. Uno recién nacido, uno herido, uno que se apagaba. Esa fue la última vez que lo vi de pie. Esa noche, Nadir no bajó a cenar. Al amanecer, supe que había muerto en su sueño, sin dolor, sin escándalo. Solo se fue, como había vivido los últimos meses, en paz, con dignidad, en silencio. Laila me lo dijo con los ojos llenos de lágrimas. Yo no lloré de inmediato. Solo me senté en la orilla de la cama, con Malik dormido en mis brazos, y le susurré al oído. Tu papá fue muchas cosas, pero contigo fue mejor. El palacio entero quedó envuelto en un silencio que ya no era solemne, era definitivo. La noticia de la muerte de Nadir se esparció rápido, pero no hubo ceremonias públicas. Nada de prensa, ni funerales de estado, solo una ceremonia íntima, cerrada, en un rincón del jardín donde alguna vez él había dicho que quería descansar. Yo estuve ahí, con Malik en brazos,
sin hablar, sin lágrimas. Ya no me quedaban. Había llorado por dentro tantas veces que ahora solo sentía un vacío inmenso. Después del entierro, llegaron los abogados, hombres vestidos de negro, con portafolios elegantes, pasos firmes, miradas frías. Yo los observaba desde lejos mientras hablaban con el personal, revisaban papeles, se encerraban en la oficina de Nadir. No me llamaron en días, hasta que uno de ellos, el de barba gris y ojos duros, me pidió que lo acompañara. Entré al despacho con Malik dormido sobre mi pecho, envuelto en la manta que Nadir había mandado a bordar antes de morir, la misma que decía su nombre en letras doradas, Malik Al-Hussein. El abogado me ofreció asiento. No lo tomé, solo esperé. Señora Alejandra, dijo, sin levantar la mirada. El señor Al-Hussein dejó instrucciones muy claras, un testamento firmado y sellado, y usted está mencionada en cada página. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dice? El hombre sacó una carpeta de cuero marrón, idéntica a la del contrato inicial, pero más pesada. La colocó sobre la mesa con una reverencia sutil. Dice que usted no solo es la madre de su heredero, sino su única beneficiaria directa. No entendía al principio. ¿Beneficiaria? Propiedades, cuentas bancarias, acciones, fundaciones. Todo lo que no esté destinado a su hijo por ley o por estructura de herencia en reserva, le pertenece a usted. Es decir, usted tiene el control absoluto de todo hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Me senté de golpe. Las piernas no me respondieron. No, eso no puede ser. Él nunca me dijo. El abogado asintió. Porque sabía que usted no habría aceptado. Me costaba respirar. Recordé cada momento. La primera vez que me vio, las veces que se quedaba en silencio, sus miradas largas, su forma de decir gracias, como si pesara. No me lo había dicho, porque quería que todo lo que hiciera fuera genuino. ¿Y los demás? Pregunté. ¿Su familia? ¿Sus consejeros? Ninguno fue incluido, ni su hermano si es que sigue vivo. Nadir fue claro. Ellos cuidaron mis negocios. Ella cuidó mi alma. Lloré, por fin. Lloré como no había podido desde que murió, porque ahora entendía. Esa era su última declaración. Su forma de decirme, confío en ti. Laila me abrazó mientras yo sostenía a Malik. Le acaricié la cabeza con ternura, con amor, con miedo. ¿Y qué se supone que haga yo con todo esto? Susurré. Yo no pedí nada de esto. Usted no lo pidió, dijo el abogado, pero se lo ganó. Días después, el palacio comenzó a vaciarse. Algunos empleados se fueron por decisión propia, otros fueron despedidos por mí. Necesitaba respirar, limpiar el aire, empezar de nuevo. Yo no quería quedarme ahí. No podía criar a mi hijo en una casa llena de ecos. Así que hice lo que Nadir me pidió en su último deseo. Empaqué todo, lo esencial. Dejé instrucciones claras con los abogados. Me aseguré de que cada centavo destinado a Malik estuviera seguro, fuera del alcance de cualquiera que pudiera venir por él. Y entonces nos fuimos, solo yo y mi hijo, sin escoltas, sin lujos, sin títulos, porque esa era la verdadera herencia que nadie vio venir. No eran los millones, no era el poder, era la libertad de comenzar de nuevo, a mi manera. El dolor no se va, pero cambia de forma. Eso fue lo primero que aprendí después de irme del palacio con Malik en brazos y el corazón hecho pedazos. No hubo aplausos, no hubo despedidas, solo la brisa del desierto despidiéndome con su calor seco y un silencio que se sentía como un adiós sin palabras. Me mudé a un país del sur, no diré cuál. Aprendí que hay cosas que es mejor guardarse. Quería empezar de nuevo, desde cero, sin ser la viuda del jeque, ni la madre del heredero, solo Alejandra, solo una mujer, una madre. Durante meses no hablé con nadie, apenas salía, vivía por y para Malik. Me levantaba con él, lo alimentaba, lo arrullaba, lo cuidaba como si fuera de cristal. A veces me quedaba mirándolo dormir por horas, tocándole las manitas, el cabello, sintiendo su respiración suave como si eso fuera lo único que me mantenía viva. Y tal vez sí lo era. El duelo no vino de golpe, no fue un solo día de llanto desgarrado, fue un proceso lento, silencioso, como un veneno que se va soltando poco a poco. A veces pensaba que lo estaba superando, y luego escuchaba una canción, o veía una bufanda parecida a la de Nadir, o sentía su olor en uno de los pañales de Malik, y me rompía de nuevo. Hubo noches en que me acostaba abrazando una de las camisas que él había dejado, otras en las que soñaba que seguía vivo, que entraba por la puerta, se arrodillaba junto a la cuna y me decía que todo había sido una pesadilla. Me despertaba con el pecho apretado, con lágrimas secas en el rostro, pero también empecé a encontrar luz. La primera vez que Malik me sonrió,
sentí que una parte de mí se encendía otra vez. Su risa, aunque pequeña, me devolvió algo que creía perdido: esperanza. Lo llevé al parque por primera vez a los 5 meses. Lo puse en su carriola y salí con miedo. Miedo de ser reconocida, de que alguien me quitara la paz. Pero nadie me conocía. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía lo que había vivido. Y eso fue un regalo. Comencé a hablar con otras madres, mujeres comunes, que se quejaban del sueño, de la lactancia, del precio de los pañales. Me sentí humana otra vez. Ya no la protagonista de una historia de oro y arena, solo una mamá más, haciendo lo mejor que podía. Llevaba un anillo de plata simple, el de compromiso que nunca recibí, pero que Nadir había mandado a hacer en secreto, según me contó Laila en una carta que llegó semanas después. Dentro del anillo había una inscripción: gracias por darme lo único que siempre negué, amor. Esa frase me reconstruyó. Ya no lloraba con culpa, ni con rabia. Lloraba con gratitud. Sí, lo perdí. Sí, fue una historia llena de dolor, de errores, de verdades a medias, pero también fue real. Y eso me bastaba, porque lo más importante seguía conmigo. Dormía en mi pecho cada noche. Balbuceaba mis miedos y reía mis esperanzas. Mi hijo. Mi luto no me destruyó, me transformó. Me enseñó que uno puede nacer muchas veces en la vida y que algunas pérdidas, aunque duelen como 1000 cuchillos, son las que te devuelven el alma. Y en su nombre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez allá afuera hay alguien que necesita escuchar que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan lo que de verdad importa: el amor, la valentía y la capacidad de volver a empezar. Y si tú has vivido algo que te cambió para siempre, cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría ser el inicio de la sanación de alguien más.